Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Por supuesto que ante todo agradecer el espacio al Ministerio de Salud de la provincia. Realmente nos pone muy contentos poder contar con este espacio. Y muchas gracias a ustedes también. Sé que ya a esta hora de la tarde es bastante duro todo el cansancio de la jornada. Pero bueno, la idea un poco de hoy, no sé si está la presentación, es charlar sobre el manejo integrado de plagas en industrias alimenticias. Esta charla está dividida en dos partes. Una primera parte más técnica, dado la variedad de público que tenemos aquí presente, algunas cuestiones técnicas sobre en qué cosas prestar especial atención desde el punto de vista desde la industria, desde el punto de vista del profesional de manejo de plagas y desde el punto de vista del consumidor también. Y una segunda etapa que la va a abordar la ingeniera Marí respecto al marco legal, ¿no? Y a los productos adecuados para utilizar para evitar la presencia de estos insectos, ácaros u otras plagas. Hay muchas definiciones técnicas que, dado el tiempo y demás, no voy a hacer especial hincapié. Simplemente remarcar algunos conceptos básicos. Cuando hablamos de plaga, no solamente nos estamos refiriendo a aquel daño directo que puede hacer la plaga sobre el producto específicamente. Podemos encontrar algunos, sobre todo en industria alimenticia, daños directamente vinculados con la capacidad de transmitir patógenos, de los cuales ya estuvieron hablando en otras disertaciones, e incluso daños en estructuras que no tienen que ver directamente con una afectación sobre el alimento, pero sí sobre la capacidad de producir ese alimento. Ni hablar, un ejemplo típico que sucede, presencia de roedores que pueden llegar a dañar instalaciones eléctricas, y eso conlleva una para en el proceso, un detenimiento en el proceso productivo, y así afectar, por supuesto, la rentabilidad de la industria. Cuando hablamos de alimento, la tolerancia a plagas realmente se reduce a prácticamente cero, sobre todo en aquel producto que está directamente enfocado al consumidor final. La cantidad de patógenos que puede transportar ya lo estuvieron viendo en otras presentaciones, y las enfermedades que están vinculadas a estos patógenos también. Lo voy a pasar un poquito rápido. La presencia de algunas plagas, incluso en productos ya elaborados dentro del paquete, puede tener, más allá de una problemática desde el punto de vista, como les mencionaba, de transmitir patógenos, también legal, si se quiere, ¿no? El abrir una barrita de cereal y encontrarse con la presencia de plagas como puede ser Plodia, Festia, un lepidóptero que se encuentre dentro de estos paquetes, puede también ser una contra en cuanto a las demandas que esto puede llegar a generar y afectar directamente a la empresa. Hablamos de contaminación de productos. Es fundamental tener en cuenta de dónde viene esa contaminación. En la mayor frecuencia de los casos que nos encontramos, el foco contaminante viene en la materia prima. Con lo cual la inspección y la exigencia por parte de la industria a los proveedores para tener una materia prima libre de plagas es fundamental. Si no, cualquier tipo de manejo que hagamos para evitar la presencia de estos animales, vamos a seguir generando una contaminación porque van a venir en la materia prima. Fíjense que yo hablo de manejo y no hablo de control químico. El control químico es una parte del manejo, pero el manejo está principalmente enfocado en muchas cuestiones principalmente haciendo énfasis en lo que es limpieza y ordenamiento. Si ustedes pudiesen ver algunos escenarios a los cuales estamos habituados de visitar nosotros, cómo mejora el estatus sanitario simplemente con una limpieza y un ordenamiento del medio, es fundamental tener eso bien presente, y cuando se encara un proyecto hablar con las personas responsables de cada área, puntualmente hablo de limpieza, para evitar justamente la disponibilidad de alimento para estas plagas, alimento, refugio y agua, que son las tres cuestiones básicas que tiene que haber para que estén presentes las plagas. Restringiendo este famoso tríade, nosotros evitamos de esta manera la proliferación de estos individuos. Hablamos de manejo y no hablamos de un control convencional, haciendo una especial diferencia en que uno es un sistema reactivo cuando ya tenemos el problema y el otro tratamos de evitar de que suceda ese problema. Por supuesto que va a estar principalmente enfocado en procedimientos operativos estandarizados y dentro de un marco de estandarización y un marco legal.
¿Qué herramientas contamos para el control o para el manejo? Y bueno, aparecen varias, entre ellas el control físico, el monitoreo. Monitoreo que es fundamental para poder determinar cualitativa y cuantitativamente la plaga. No solo para hacer un diagnóstico inicial y saber qué estrategia de control implementar, sino también para cuantificar el efecto de la estrategia implementada. ¿Me explico? Primero hacemos una evaluación inicial de esa plaga, aplicamos algún tratamiento y podemos, mediante el monitoreo, hacer un seguimiento si esa plaga vuelve o no a aparecer y en qué cantidad. Control biológico, en algunos casos, es más extraño en nuestra industria. Puede suceder, hay algunas experiencias, y la inspección es clave para poder llevar a la empresa a un manejo adecuado. Son los pilares que tenemos que tener en cuenta, y la base de esos pilares, por supuesto, que está en la inspección. Sin la inspección no vamos a poder identificar a la plaga, al individuo que nos está generando el individuo plaga, y sin conocer al individuo no vamos a poder establecer una estrategia. Siempre que hablamos en este tipo de charla, remarco la importancia del conocimiento biológico de las plagas, porque esos conocimientos biológicos nos van a nosotros a permitir establecer la correcta estrategia de control. No es lo mismo hacer un control para una rata que tiene hábitos de trepar que para una rata que tiene hábitos de estar en las zonas bajas, o para un ratón, por ejemplo. Uno puede a simple vista confundirse y decir hay problema de roedores y creer que se implementa la misma estrategia, es completamente diferente, cada uno tiene sus particularidades. Por eso es fundamental la inspección inicial para poder identificar el problema. Inspección que muchas veces va de la mano con el monitoreo, y en función de eso establecer los métodos de manejo que les mencionaba. Bien. El proceso productivo está regulado en cuanto a tratar de disminuir los niveles de plagas a niveles justamente que no generen un daño económico dentro del marco de manejo integrado, pero también fíjense que en este gráfico, acá no se ve bien, yo les marco de que también engloba no solo el proceso de producción, sino también el proceso donde se obtiene la materia prima. Producto de que, sinceramente, muchas veces la materia prima ya contaminada genera un problema serio en la planta elaboradora. Zonas donde hay que prestar especial atención: recepción de mercadería acompañada fuertemente con la inspección y el monitoreo, zonas de elaboración, empaque, depósitos, almacenes. También otra cosa muy importante es, detectamos una mercadería con problemas de plaga. ¿Qué hacemos con esa mercadería? Muchas veces no se le presta atención, se la deja en un costado dentro del depósito, y eso, dependiendo de la plaga, es un foco de infección que está diseminando constantemente, por ejemplo, a un tipo de gorgojo que tiene capacidad para volar y diseminarse hacia otros productos no contaminados. Todas esas cuestiones hay que tenerlo bien presentes y establecer de esa manera una correcta planificación de un manejo integrado. Siempre hablamos de manejo de plagas. En líneas generales está fuertemente recomendado la contratación de empresas habilitadas para tal fin, con la formación específica para realizar este tipo de planificación. Muchas industrias hacen sus propios manejos de plaga, que también tienen una capacitación interna que resulta bastante beneficioso para la implementación correcta de este manejo. Ahora, las plagas las podemos dividir en 4 grupos, dependiendo, por supuesto, de la industria. Acá tenemos que hablar un poquito de generalidades. A mí no me gusta hablar de generalidades, pero dado que no vamos a hablar específicamente de una plaga, y podemos englobar a lo que es control de voladores, manejo de rastreros, manejo de roedores y manejo de plagas en granos almacenadas, cada una con sus particularidades en el control. Algunos pasos para tener en cuenta cuando implementamos un plan de tareas dentro de un marco de manejo integrado. Y algunas cositas que quiero destacar: cuando inspeccionamos un lugar para ver el problema, es fundamental justamente el conocimiento de los signos que nos van a determinar la presencia de estos individuos. Y para ello, cuando recorremos el lugar, la base de esa recorrida es contar con un plano del lugar y poder identificar en las zonas sensibles donde hay presencia de plagas, o las zonas donde nosotros vemos, por ejemplo, maquinaria perdiendo mercadería, que puede haber alimentos, o sea, zonas potenciales donde pueden llegar a haber problemas de plaga. Y de alguna manera dividir ese plano en zonas calientes donde hay problema, en zonas potenciales donde hay problema y en zonas limpias donde no hay problema. Y establecer de esa manera una estrategia diferencial.
Algunos ejemplos de signos de presencia de plagas. Esto es un típico caso de presencia de roedores. En este caso es un galpón de ponedoras, pero se puede ver mucho en zonas aledañas a las fábricas donde se procesan alimentos, que suelen tener un problema o suelen no tener un cuidado, por ejemplo, del pasto corto. Los roedores tienen un comportamiento que se denomina neofobia, o sea, les resulta muy adverso cualquier cuestión nueva y se mueven muy bien en zonas refugiadas, escondidas. Si nosotros tenemos una fábrica donde se procesan galletitas, alimentos en particular, y en alrededores hay zonas con pasto alto, le va a permitir moverse más cómodo al roedor. Y el roedor no tiene mucho movimiento, va de la madriguera hacia la zona de alimento. Y cuando eso sucede de manera frecuente, se pueden ver los senderos. Estos senderos es un típico signo de presencia de roedores. Siguiendo esos senderos nosotros vamos a dar con la madriguera. Los roedores también tienen la capacidad de crecer, de un crecimiento continuo de sus incisivos, con lo cual necesitan desgastarlo a través de la acción de roer. Esa acción de roer le va a permitir prácticamente degradar o romper cualquier material, desde madera hasta metales. Recién, hace un ratito les hablaba del daño que ocasionan instalaciones eléctricas. Eso es algo muy típico de presencia de roedores. Y esto también tiene que ver con los cerramientos que hablamos. Hablamos de cerramientos, pero tengamos presente que los roedores tienen esa capacidad de atravesar algunos materiales. Acá, ¿qué pueden observar? Manchas de grasa, también vinculada a la presencia de roedores, en este caso en vigas. Los roedores tienen glándulas que liberan sustancias lipídicas, grasas básicamente, y cuando va trepando por esa viga, arrastra su cuerpo por esas vigas, pues también tienen pelos que les permiten hacer lo que se denomina tigmotaxia, ¿no? Les permite, tiene una suerte de tacto en sus pelos que necesitan arrastrarse por las paredes, por las vigas. Y el producto de ese roce dejan estas manchas, que esto también nos va a permitir a nosotros identificar la presencia de roedores. En muchas industrias, después les voy a mostrar algunas fotos, es recomendable, incluso por normativa, colocar una franja en la periferia interna de 20 centímetros en pared y piso, de un color claro, que puede ser amarillo o blanco, para permitir fácilmente identificar este tipo de manchas. Y así la presencia de roedores, por supuesto. Restos de insectos, ootecas y exoesqueletos, en este caso de cucarachas, bien característico también. La ingeniera Marí, siempre que habla sobre control de cucarachas, menciona los microhábitats. Muchas veces nosotros podemos ver en una inspección, si no tenemos el ojo entrenado, podemos ver un lugar sin problemas de plagas, aparentemente, y cuando hacemos especial énfasis, nos agachamos, vemos en lugares oscuros, con buena luz, empezamos a ver este tipo de escenarios. Y ahí nos empezamos a dar cuenta de que realmente hay presencia de plagas, independientemente que macroscópicamente y en una simple recorrida, sin hacer especial énfasis en lugares puntuales, pueden pasar desapercibidos. Ejemplos de microhábitats. Otra plaga muy importante, una plaga muy importante que genera muchísimos problemas de contaminación y también es difícil de erradicar. Hay formas para restringir el alimento, restringir las zonas donde se perchan, donde anidan y evitar de que estén con vínculo directo, con acceso directo, mejor dicho, al alimento y al agua, pero las palomas suelen ser un problema muy serio. Entonces, recorremos los lugares, los distintos sectores dentro de la industria, dialogamos con los responsables del sector, porque suele pasar también que las recomendaciones para un correcto manejo son recibidas por personas que no tienen una toma de decisión en las áreas que necesitamos que se cambien para que el control o la implementación de ese plan se sostenga en el tiempo. Porque si no, yo puedo hacer un tratamiento específico, puntual, bajo el nivel de plaga, pero si no se modifican algunas cuestiones de todos los días, va a seguir teniendo el mismo problema. Y esto que les menciono acá, de cada sector y de cada turno, es bien característico, porque siempre la culpa de algún problema de limpieza y ordenamiento la tiene el turno al cual nos estamos entrevistando. Entonces es importante tener bien el escenario completo, ¿no? Bueno, algunos otros conceptos que los podemos ir definiendo. Herramientas necesarias y fundamentales para poder hacer una correcta inspección. No hay que subestimar nunca la necesidad de luces. Hay linternas específicas que emiten alguna longitud de onda que permiten ver, por ejemplo, marcas de orina de roedores. Pero lo importante es contar con una buena
con una buena linterna para ver justamente estos lugares oscuros que suelen ser refugios de las plagas. O alguna herramienta incluso como espejos que nos permitan ver en rincones donde no accedemos fácilmente. Nuevas tecnologías. Ahora hay como una tendencia a usar drones para cualquier cosa, básicamente, pero realmente en algunos lugares tienen muchísima utilidad. Las inspecciones de lugares de anidamientos, por ejemplo, en techos, en terrazas, en lugares de difícil acceso, con este tipo de equipos relativamente económicos, con una colocación de cámara de alta definición, puede resultar bastante ventajoso. E incluso hay algunas experiencias de mediciones de temperaturas para detectar zonas húmedas, zonas con mayor humedad, con problemas de humedad. Zonas con problemas de humedad que puede estar directamente vinculado con la presencia de determinadas plagas que en superficies o en techos de madera donde hay problemas de humedad tienden a generar algunos nidos, por ejemplo hormiga carpintera. Esto es algo muy tecnológico, pero son algunas tendencias que se puede ver cuando uno investiga sobre nuevas tecnologías para este tipo de cuestiones. Hablamos de monitoreo, esto ya les mencioné, la necesidad de poder contar con resultados cuantitativos y cualitativos, herramientas para monitorear de varias. La principal herramienta que tenemos es la prospección visual y el conocimiento de estos signos que les menciono. Pero también existen otras. Existen trampas de feromonas, productos específicos que liberan los insectos para comunicarse entre sí, que se pueden formular y confinar en un dispositivo que se libera paulatinamente, colocarse en una trampa y resultar un atractivo específico para un grupo determinado de insectos, ideal para hacer justamente monitoreo de plagas específicas. También existe otro tipo de trampas como trampas de luz, que emiten una longitud de onda específica que les resultan muy atractivas a determinados insectos, sobre todo voladores, principalmente moscas y algunas polillas. Fundamental este tipo de monitoreo, acompañarlas de un correcto registro y una correcta confección de planillas para que nos pueda permitir un análisis y una interpretación de esos resultados. Algunos ejemplos de trampas de feromonas. Las trampas de feromonas, este dispositivo que libera, a ver si se ven, está ahí, eso gris que se ve ahí abajo es el dispositivo. Libera una sustancia totalmente inocua para nosotros, muy inocua, no pasa nada. Lo podemos manipular sin ningún tipo de inconveniente y resultan muy atractivos para determinado grupo de insectos. Las feromonas son específicas de cada insecto y cuando caen sobre estas trampas tienen una base de pegamento en donde resultan atrapadas. Con este tipo de cuadrículas también facilita la cuantificación. Se recomienda el uso de guantes no por una cuestión de toxicidad, sino por una cuestión que lo puedo incluso comentar por experiencia propia, que cuando uno manipula feromonas, yo trabajé mucho tiempo con feromonas, incluso en otras plagas, le queda residuos en los dedos y uno se vuelve una trampa de feromonas. Yo cuando hacía ensayos de estos para una plaga específica que explodia, que es una pequeña polilla, que suele estar prácticamente en cualquier producto elaborado, sobre todo en alimentos balanceados para perros y demás, manipulaba este tipo de cuestiones. Y en los supermercados es re común encontrarse con ploias. Si ustedes van a comer a un patio de comidas que tenga un supermercado cerca, es muy común, si uno presta atención, encontrar este tipo de polillas. Yo me acuerdo que iba con mi mochilita por el supermercado haciendo las compras y me venían siguiendo un montón de polillas. Actúa como un atractivo humano. Otras trampas que pueden tener un efecto simplemente por la colocación en el lugar correcto, por una colocación en el lugar de tránsito de las plagas, por ejemplo, trampas para monitorear cucarachas. Hoy día en Internet podemos, con una simple búsqueda en Google, buscar un montón de valores que interpretan, que nos dan a nosotros una idea del índice de presencia. Porque yo qué sé si capturo 10, 20 o 30 insectos, si eso es alto, bajo o medio nivel de infestación. Todo ese tipo de información está estudiada en las principales plagas y son fácilmente de fácil búsqueda en Internet. E incluso también no les pongo valores concretos porque también dependen de la industria que estemos hablando. Estos son para cucarachas específicamente. Trampas de luz que les mencioné. Esto ya pueden ver, hay distintos modelos también. No vamos a estar hablando de esto específicamente de los modelos, sí de una cuestión del recambio y mantenimiento, algo que muchas veces no se le da importancia. Se colocan las trampas de luz y se olvidan. Las trampas de luz necesitan un monitoreo constante justamente para que cumpla el objetivo de monitorear si hay presencia o no de determinadas plagas. Independientemente de eso, el mantenimiento y el recambio de los tubos es fundamental. Hay industrias que hay mucho polvo en suspensión porque trabajan con harinas o con algún residuo
que genera un polvo en suspensión. Ese polvo en suspensión se puede acumular en los tubos y afectar la longitud óptima de liberación que resulta atractiva para esos insectos, con lo cual puedo tener falsos negativos si no tengo los tubos limpios. E incluso el recambio, normalmente estos tubos duran 1 año. Suele pasar que después de 1 año los tubos se siguen prendiendo y uno cree que siguen estando en correcto funcionamiento, pero dejan de emitir la longitud de onda óptima. Entonces puedo tener falsos negativos nuevamente. Para ello hay incluso algunas herramientas que nos permiten medir la longitud de onda específica que libera cada tubo. Placas adhesivas, la colocación de cebos rodenticidas tampoco se puede hacer en cualquier lugar. Hay determinadas restricciones, después seguramente la ingeniera le va a comentar al respecto. En algunos lugares tenemos que hacer captura de roedores cuando están dentro de una zona donde se produce alimento, que no podemos colocar cebos rodenticidas de manera física. Y para ello hay placas con pegamentos, que también hay que saber colocarlo en los lugares específicos, que permite una captura física del roedor. Y siempre, cuando hablamos de modificación de medio y de limpieza, nos referimos al tríade que yo les mencionaba: alimento, agua y refugio. Cuando ocurren estas 3 cosas, siempre va a haber problema de plagas. Y cuando implementamos estrategias de control no químicas, o de controles culturales, si se quiere generalizar, tenemos que enfocar a reducir estas 3 cuestiones. A veces es simple y a veces es muy difícil. Algunos escenarios en donde, por supuesto, tenemos estas 3 cuestiones: agua, alimento y refugio para que proliferen plagas. Reparaciones de estructuras que generan humedad, que generan grietas en paredes, hábitats adecuados. Miren cómo la modificación del medio. En el escenario de abajo no significa que no va a haber roedores, pero le dificulta mucho al roedor entrar a esa industria. En el escenario de arriba entra fácilmente, se mueve mucho más cómodo un roedor. Esto, justamente, hablamos de un manejo, hablamos de una integración de herramientas. No es la única herramienta, pero sí en su conjunto ayuda y mucho. Ni hablar, esto es un caso extremo de mal estibado. El correcto estibado tiene que estar sobre pallets, separado de la pared para evitar el fácil acceso de roedores de roedores principalmente. La franja blanca que yo les mencionaba para detectar los signos de presencia. Cerramientos adecuados. Nunca subestimen pequeñas aberturas. Puntualmente hablando de roedores, ya que estamos con este tema redundante, los roedores tienen una capacidad, ya con que pase la bóveda cefálica, o sea, la longitud de su cráneo, el resto del cuerpo lo acomoda de determinada manera y puede pasar por rendijas muy pequeñas. A veces uno piensa que una puerta que tiene una pequeña luz en la base no va a ser suficiente como para que pase un roedor, y sí, lo es. Reparaciones para evitar zonas de acceso. Cuando hablamos de limpieza también tenemos los recaudos específicos. Si hablamos de limpiezas de deyecciones de palomas, recuerden de que las deyecciones de palomas cuando se secan liberan un polvo que puede generar una contaminación por inhalación, con lo cual hay que mojar eso para evitar que se volatilice fácilmente y también tener una protección en las vías respiratorias. Remoción física. Fíjense, hasta ahora no mencioné un producto químico. Remoción física es fundamental en algunos escenarios. No aplico, de hecho, incluso hay algunos escenarios que no puedo aplicar productos químicos. Piense, por ejemplo, el control de plagas en un quirófano. Está restringido, no se puede utilizar ningún tipo de producto. O en algunas zonas de internación de hospitales. La remoción física, hoy día podemos encontrar un montón de modelos de aspiradoras que realmente pueden ser de gran utilidad, sobre todo para hacer una disminución del nivel inicial de plagas. Cuando tenemos un nivel inicial muy alto, lo podemos bajar significativamente a niveles medios o bajos, removiendo de manera física a los insectos y después hacer un tratamiento específico. La efectividad de un tratamiento químico con una remoción inicial fuerte es mucho mayor que si directamente voy al tratamiento químico. Y esto es lo que les mencionaba. Como con modificación del hábitat, en este caso no solo remoción física, sino por ordenamiento y limpieza, podemos bajar un 50% de la población de estudio. Esto es en cucaracha, realizado puntualmente en Blatela, en cucaracha alemana, la chiquitita que están en las cocinas, la que no vuela. Y cómo es mucho más efectivo un tratamiento después de la modificación del hábitat. Otros equipos que pueden ser de gran utilidad, sobre todo en lo que es manejo de temperatura, tratamientos térmicos. Tratamientos térmicos que cuando hablamos de ellos podemos referirnos a temperaturas altas o temperaturas bajas. Los tratamientos de temperaturas altas son utilizados en algunos escenarios específicos. Es mucho más efectivo el aumento brusco de temperatura para eliminar una plaga que el aumento paulatino. El aumento paulatino, hay equipos que van aumentando de a poquito, pero necesitan mucho más tiempo de exposición para tener un efecto letal sobre el insecto.
porque el insecto tiende a acostumbrarse a ese aumento paulatino y además tenemos que llegar a ver a qué nivel subimos en el ambiente la temperatura para matar a las plagas y que no afecte las características organolépticas de la producción. Se hace mucho en molinos, por ejemplo. O frío, ideal para grietas y hendiduras. En este caso se utiliza dióxido de carbono, que baja la temperatura fuertemente, de manera brusca, eso es lo que quiero decir, y tiene una ventaja de que cuando se solidifica ese hielo después se sublima, pasa directamente a estado gaseoso, entonces no genera agua. Y evitamos algunos problemas de escurrimiento y de generar problemas en lugares donde hay estructuras eléctricas. Con calor también estas pistolas, que son de uso industrial, pueden ser utilizadas. Por supuesto que hay que usarlas de manera adecuada, porque pueden generar muchos problemas. Levantan mucha temperatura estas pistolas. Ordenamiento del medio, esto ya lo hablé. Muchas veces tenemos el mejor escenario y a veces hay cuestiones básicas que en verano hace calor y dejan abiertas las ventanas para que circule aire y encima hay una luz que resulta atractiva para los insectos que están afuera. Por supuesto que hay cuestiones del trabajo diario que tenemos que tener presente. El confort del operario es una básica. Pero si no tenemos forma de refrigerar el lugar, podemos algo tan simple como colocar un mosquitero y evitamos el ingreso de insectos. Hablamos de la colocación de cortinas, es buenísimo para evitar sobre todo la entrada de insectos voladores. La cortina tiene que tener un espesor específico, tiene que llegar hasta la base, pero tenemos que evitar que haya corriente de aire que genere esto, ¿no? Porque también acá genera algunos problemas. Excelente el cerramiento siempre y cuando la puerta esté cerrada. Ni hablar si tenemos acá un residuo, un lugar donde se acumula residuo. O esto también es un escenario muy típico de ver. Las cortinas están bárbaras, pero le molesta al operario, entonces le hacemos un nudo para poder pasar fácilmente. ¿Para qué están las cortinas? ¿No? Y ni hablar la disposición de la basura. Cortinas de viento. Esto es algo muy interesante. Cortinas de viento se pueden utilizar para evitar el ingreso de algunos insectos voladores. Hay algunas cuestiones también a tener bien presente en cuanto a la regulación de la velocidad del viento. Normalmente se mide a 30 centímetros, una velocidad de 8 a 10 metros por segundo. No está todo estandarizado eso acá en Argentina. La dirección también de la cortina de viento es importante. Si tiene una dirección hacia la parte interior del lugar, puede hacer un efecto de vacío y tirar la plaga hacia adentro, por decirlo de alguna manera directa. Entonces, que tiene que generarse una cortina derecha que genere efectivamente una barrera. Y hablamos de algunas herramientas para restringir la comodidad o la capacidad de estas aves, puntualmente de palomas, de acceder a alimentos o a zonas de anidamiento donde se perchan. Y principalmente estamos hablando de pinchos que se colocan en lugares donde suelen generar nidos o de redes, evitando directamente el acceso. Redes que vamos a tener también un distinto tamaño en función de la especie que queramos restringir. Las aves son un problema realmente en las industrias y hay que tener un control adecuado. Bien, eso es un pequeño paneo de las cuestiones que tenemos que tener bien presente cuando encaramos un plan de manejo integrado. Ahora va